Aquí estamos. Muy buenas a todo el mundo. Hoy, bueno, de nuevo es verano, aunque es invierno en Sudamérica y en Australia, pero es verano en el resto del mundo, así que estamos en medio del verano y es un gusto estar aquí este día, posiblemente de vacaciones para mucha gente. Y está muy bien verles a todos por aquí, porque vamos a cubrir un tema muy importante, que es la hipotonía. Hipotonía. Y esa es la clave. Siempre tenemos que recordar que hay dos partes básicas, hipertonia e hipotonía. No siempre queda muy claro cuando lo pronunciamos, cuando lo decimos, cuando estamos conversando, pero hoy vamos a hablar de hipotonía. Es la que solemos decir que es un tono insuficiente, un tono inferior al normal, cuando la hipertonía es el tono excesivo, el tono muscular excesivo. Así que bueno, creo que como siempre, como hicimos con la espasticidad hace unos meses, vamos a hacer lo mismo. Empezaremos compartiendo la pantalla y veremos qué nos da el señor Google con esa búsqueda básica de hipotonía. Eso es lo que nos va a dar el inicio y a partir de ahí iremos elaborando dependiendo de lo que nos traiga. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Muy bien, ¿se ve todo bien? Sí, muy bien. Entonces, he escrito la palabra hipotonía y Google me da más de 6 millones de resultados. Y el primero es muy sencillo. La hipotonía es un término médico para el tono muscular reducido. Hasta aquí muy bien. Y luego viene una explicación básica. Un músculo sano nunca está del todo relajado. Mantienen una cantidad de tensión y de tono muscular que puede sentirse como resistencia al movimiento. Así que cada frase de aquí tiene mucha carga de información. También todo lo que se dice aquí está muy abierto a la interpretación. Porque ¿qué es la relajación? ¿No? Hablamos de un tono muscular básico o si nos fijamos en parálisis de por sí, ¿eso es relajación o no es relajación? Esto es lo importante en la hipotonía. Y luego mantienen una cierta cantidad de tensión y rigidez. De nuevo, eso significa que hay un tono base de tensión que tiene que estar ahí. Y la pregunta es, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo entendemos cuál es esa tensión que tiene que estar ahí siempre? ¿Cuánto es demasiado poco? Y luego, que podría sentirse como una resistencia al movimiento. ¿Y qué significa esto? ¿Qué ocurre? Ocurre que esto no es muy fácil de medir con esta definición. La resistencia al movimiento, por definición, es algo que puede sentirse y es, por definición, algo subjetivo. Podría haber unos muy buenos tests para medirlo, como veríamos luego, pero no existen, no nos lo dan. Incluso la definición, como vemos aquí, no nos da toda la información. Así que dice, bueno, los músculos tienen un tono, la hipotonía es tono muscular que es demasiado bajo, pero ¿qué es demasiado bajo? ¿Es demasiado bajo por sí mismo o demasiado bajo con respecto a otra cosa? Tal vez con respecto a lo contrario, la hipertonía. Todas estas preguntas básicas que se conectan con las otras, si algo es hipo, entendemos que todo es hipo
hipotonía o hay hipertonía? Bueno, estas son las preguntas que tenemos que hacernos una vez que entramos incluso en esta definición básica. Así que bueno, vamos a bajar un poco y vamos a ver, otra gente pregunta, ¿la hipotonía puede ocurrir por daño cerebral, la columna, nervios o músculos? Puede ocurrir a través de trauma, factores ambientales, genéticos, musculares o problemas nerviosos. De nuevo, esto es muy amplio y todo tiene la misma etiqueta. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo se arregla la hipotonía? Esta también es una manera muy simplista de enfocarlo. Y dice, si una cura para la hipotonía es imposible, como suele ser normalmente, el tratamiento normalmente se enfoca en tratar de mejorar el apoyo muscular, la función muscular de apoyo de la persona. Bueno, eso es lo que dice aquí. Y luego, ¿cuáles son los tests para la hipotonía? Aquí ya viene la posición de rana, el lag o la caída de la cabeza hacia atrás cuando el niño está sentado, la posición de las manos, la debilidad del tronco y otros músculos, la hiperflexibilidad de las articulaciones. Bueno, lo que vemos aquí, como siempre, las cosas están mezcladas las unas con las otras de una manera descriptiva, así que lo que vamos a tratar de ver más allá es que vamos a ir hacia las imágenes y vamos a tratar de entender más. Esta es el primer test popular que empieza con los bebés y lo que ven aquí, esta es la posición que se llama la U invertida, cuando el bebé sencillamente está suelto hasta abajo, y luego la incapacidad para seguir con la cabeza el movimiento cuando lo levantamos. Lo siguiente, esta es la misma ilustración que también añade el componente de la respiración abdominal. Tenemos que ir tomando nota de todas estas cosas. Y esta es una ilustración clásica de una niña, en este caso con hipotonía. Esta es de Netter. Netter es un famoso ilustrador, un artista de anatomía que trabajó durante bastantes décadas del siglo XX y cuyo trabajo ha tenido mucha influencia en cómo se dibuja la anatomía. Y aquí tenemos esto, tenemos ese abdomen prominente, la depresión del pecho, la rotación interna de los brazos y esta posición plegada, ¿no? Y la posición de rana típica de las piernas y este collar que llamamos. Esta es otra imagen de internet que muestra la evaluación de bebés con hipotonía. Entonces esto es lo primero que llega con las imágenes. Ahora vamos a ver qué ocurre aquí. La hipotonía o falta de tono muscular es una señal de una enfermedad o condición subyacente. Puede llegar de nacimiento o más adelante en la vida. ¿Quién diagnostica la hipotonía? El manejo de la hipotonía necesita un equipo multidisciplinar, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas y ortopedas. Examinación física completa y hay varios tests. Entonces, finalmente, bueno, aquí hay una definición de la NIH. La hipotonía es un término médico para describir la carencia de tono muscular. Esto viene una y otra vez en diferentes definiciones.
tono muscular inferior. Normalmente, incluso cuando está relajado, los músculos tienen una pequeña cantidad de contracción que les da una sensación como de muelle y que da una cierta resistencia a movimiento pasivo. Eso es lo que vemos aquí. Ya tenemos muchas cosas mezcladas aquí. Una muy pequeña cantidad de contracción, pero a la vez la contracción, en este caso, este término, no lo puede definir bien esta página. La contracción es un tono base. Y aquí lo definen como una sensación de muelle del músculo. Y bueno, esto solo se puede definir por otra persona. No es algo que se puede definir muy fácilmente sin indicaciones específicas. Aquí para describírnoslo. En ese sentido, se ve que lo tiene que definir otra persona que tiene que saber lo que es una resistencia suficiente y lo que no. Es muy subjetivo. No es lo mismo que el exceso de tono muscular. Luego el tono muscular normalmente está regulado por el cerebro, que manda contraerse a los músculos. Aquí vemos que toda la definición es muy musculocéntrica, está muy centrada en los músculos en sí, porque es que cuando la conversación se centra mucho en la contracción muscular, aquí ya se está centrando mucho la conversación en cómo actúan los músculos. No van más allá de dónde viene esto, sino se centra en cómo están reaccionando los músculos contra la contracción, en cuanto a la contracción. Y luego se centra en las señales que van a los músculos, etc. Entonces, ¿cuál es el punto clave para nosotros? Es muy sencillo. Si nos fijamos, vamos a ver, fibras musculares y tejido conectivo. Si nos fijamos en las imágenes, que son, bueno, muy glorificantes, pero lo que tenemos que entender es que cuando vemos las fibras musculares, es que ellas de por sí, si nos fijamos en este tipo de imagen, ya indican que cuando vemos la imagen completa, esto así solo es el aspecto que tiene cuando nos fijamos en las fibras musculares per se, por sí mismas. Pero si de verdad queremos entender qué es lo que está ocurriendo, tenemos que darnos cuenta de que lo importante aquí es que todo esto está rodeado por muchísimo tejido conectivo. Y eso es lo más importante que tenemos que recordar. Para cada fibra muscular hay muchísimo, cientos y miles de fibras de tejido conectivo que las rodean. Y ese sería el punto inicial sobre el que tenemos que hablar. En vez de centrarnos en el tono muscular de por sí, en la contracción de músculo, tenemos que fijarnos en la imagen global. Y todo lo que necesitamos aquí, para empezar, es que estas definiciones que vemos en las fuentes oficiales son muy básicas. Estas definiciones no tienen ninguna clase de... No nos ofrecen nada en cuanto a cómo se interconectan los diferentes tejidos y tampoco nos dice qué podríamos hacer para mejorar la situación, y lo peor es que no ofrecen ninguna idea en cuanto a cómo conseguimos un poco de equilibrio, cuál es la otra parte de la ecuación. Y esto es muy importante. Si incluso volvemos a estas imágenes, aquí este bebé es hipotónico, este bebé de internet.
Pero si nos fijamos en este bebé y vemos luego toda la lista de músculos que existen en el cuerpo, ¿se puede decir que todos esos músculos, sin excepción, están en un estado hipotónico? La respuesta es que no. Así que lo que vemos aquí es que algunos músculos ya estarían en un estado de acortamiento, de ser esos puentes acortados, por ejemplo, entre el pecho y los brazos, entre los brazos y la cabeza, o si nos fijamos en el bíceps, entre el hombro y el antebrazo. Ya empezamos a ver en este bebé aparentemente débil, al que se ha etiquetado como hipotónico, ya vemos el otro lado de la ecuación también. Y eso es lo primero que tenemos que entender. No existe tal cosa como hipotonia de por sí, completa. El tono muscular es un fenómeno global. Y en ese sentido, el tono tiene dos caras. Si observamos la presencia de una hipotonia general, lo más seguro, y sobre todo según el niño vaya creciendo, es que vayamos a encontrar un siguiente nivel en el que hay presencia de hipertono, o al menos áreas, incluso en un bebé tan pequeño, ya podemos ver áreas que van a ser futuras zonas, futuras representantes de hipertono, de exceso de tono muscular. Esa sería nuestra primera conclusión. No existe solo hipotonia. Siempre vienen de la mano. Es tanto hipo como hiper. Pero si estas dos están juntas, eso significa que tiene que haber algún proceso, alguna función integrativa que combina ambas, según la cual se estabilizan la una a la otra, según la cual estarían trabajando juntas. Y este es el primer punto que tenemos que entender. Hipo e hiper. Por supuesto, en los recién nacidos, si hablamos de parálisis cerebral, probablemente 60-70% de los recién nacidos son hipotónicos. Pero cuando pasamos de los 3 años, tal vez vamos 50% cada uno, pero en los 7, 8, 9, 10 años, para los 10 años ya quedan muy pocos niños hipotónicos. Así que todo el mundo tiene una presencia clara en la cabeza de que hay una hipotonia global y puntos locales de hipertonia. Y esto significa para nosotros, la cuestión principal, es dónde está el equilibrio. El equilibrio es el factor esencial responsable de todo esto. Y bueno, la respuesta, como no debería sorprenderles, yace en esta sencilla pirámide. Si nos fijamos en el músculo de por sí, y luego si nos fijamos en los nervios, esos dos elementos ya están muy arriba en esa pirámide. Los nervios, el tejido nervioso, las fibras musculares. Pero luego debajo de todo eso, la realidad es que hay una masa enorme de capas y capas de tejido conectivo, que es el que precede a toda la parte muscular. Y si se fijan, esa es la clave. Esto es un iceberg que tiene
toda la parte subacuática y todas estas definiciones que habíamos estado viendo antes, que vemos en medicina siempre, se enfocan en el músculo de por sí y en los nervios que no están trayendo las señales adecuadas. Bueno, en este sentido, lo primero que tenemos que tener claro es que estas definiciones y esta manera de verlo es muy elitista. Porque si nos fijamos, si vemos el cuerpo humano o cualquier cuerpo animal, hay 4 tipos de tejidos principales. Prototejidos, el tejido conectivo. Luego están las células nerviosas, las células musculares y las células epiteliales. Las epiteliales puede haber muchas clases de ellas, pero son células de órganos internos. Células del hígado, de la vejiga, de la tiroides. Hay muchas cientos de estas fibras que son diferentes, pero son todas parte de esa clase. Así que en este sentido, este tipo de células nerviosas, musculares y epiteliales, esas son las células ricas, son las que son células muy caras, metabólicamente muy diversas, muy específicas, etc. Y ese es el problema, es que todo lo que tenemos en medicina casi siempre se ha centrado, o siempre se ha centrado en estas supercélulas. Estas células muy ricas, muy caras, son las células de élite. Así que en ese sentido, la perspectiva médica es muy elitista. Ve la movilidad y solo a la nobleza, no la movilidad, sino la nobleza, y solo se fija en las reinas, los reyes, varones, pero los trabajadores y campesinos, que son todos los que traen de verdad la vida al cuerpo, no están en su radar, no los ven. Y por eso surge toda esta confusión. Vaya, ¿cómo es posible que ocurra este tono muscular extraño? Que a veces sube y a veces baja. Bueno, de hecho la explicación de por sí es muy, muy fácil y ustedes ya lo entienden. Si la distribución total de esa tensión global o rigidez, este parámetro de esa tensión básica, cómo de fácil es comprimir un cuerpo. El cerebro, para ello, recluta o trae muchas supercompensaciones en forma de hipertonia, o a veces el cerebro elige el camino de menor resistencia y entra en un estado de flacidez y optimiza más la parte respiratoria, la parte metabólica. Esas son las dos vías, ¿no? Y las dos ideas. Por un lado hay la integración global y luego está la base en cuanto al sistema respiratorio. Pero lo fundamental es que no se trata aquí de las fibras musculares, que son la élite, o las fibras nerviosas, sino que la clave está en toda esa población, todas esas gentes, que son esas fibras que están haciendo posibles, y son muchos trillones de conexiones dentro del cuerpo, todas esas fibras inferiores. Por eso vamos a estar centrándonos en la definición básica del tono muscular base humano, y esta es la clave. Número 1. La hipotonia nunca viene sola, siempre aparece en un pack. Llega con ciertos cúmulos, ciertas zonas que van a volverse hipertónicas. Y cuanto más grande es el niño, más viene esta tendencia a que haya estas zonas hipertónicas.
pero incluso en un niño muy pequeño, muy débil, podemos ver estas zonas clave que ya están en un modo de desesperación, ¿no? Esas futuras contracciones van a ir llegando, las futuras espasticidades en el bíceps, en el esternocleidomastoideo, en pectorales, en abductores, en isquiotibiales. Son todas las zonas habituales que se va a decir luego que van a estar teniendo una mala actuación. Ya están aquí. Y tenemos que entender esto. Vamos a volver a nuestra fórmula central. Y es que la manera en la que las cosas tienen que distribuirse en el cuerpo, el cuerpo tiene que distribuirse tanto como sea posible. Estas tensiones se tienen que distribuir lo máximo posible con millones, trillones de pequeñas conexiones. Conexiones en el nivel milimétrico, micrométrico, que están tan bien distribuidas a lo largo del cuerpo que realmente no hay un trabajo extra. Nadie tiene que estar, ninguna parte tiene que estar trabajando extra para mantener la integridad corporal. Pero lo opuesto a esta situación, en cuanto a los músculos, es que hay demasiados pocos músculos y los músculos que están haciendo estas acciones desesperadas, estos músculos desesperados, son los músculos superficiales. Son músculos superficiales y largos que hacen puentes largos, conectando el pecho a los brazos, haciendo un bypass de los hombros, o la cabeza y los hombros pasando por encima del cuello, o el torso y las piernas por encima de la pelvis. Esos son las medidas desesperadas del cerebro, y eso tenemos que mantenerlo en nuestra mente. Pero una vez que que hemos pasado de esa comprensión dinámica, tenemos que pasar a la siguiente palabra clave. Y la siguiente palabra clave es la distonía. La palabra la partícula dis, significa erróneo. Eso sería el significado básico de dis. Malo, erróneo. Si queremos hacer una lista completa, entonces ahora tenemos que ver hipo, que este sería el menos, hiper, que sería el más, y luego tenemos este más, menos, que sube y baja, y esta es la distonía. Eso es lo que tenemos. Pero como pueden ver, en esta definición, la palabra distonia es una definición secundaria. Y es una definición secundaria que nos muestra que los músculos pueden pasar de hipotonía a hipertonía y alternan. Y lo más incómodo de ella son estas contracciones involuntarias repentinas del músculo, y que aparece aquí en las descripciones médicas. Esto es exactamente lo que dicen ellos. Dicen que es la parte más desagradable, que es la contracción involuntaria muscular. Y si seguimos avanzando, encontraremos la frase habitual aquí: la distonia no tiene cura. Eso es lo que suelen decir, pero se pueden hacer unas ciertas cosas para minimizar sus efectos. Trucos sensoriales para reducir los espasmos, tocar ciertas partes del cuerpo para causar que los espasmos paren temporalmente. Solo hablan de trucos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que queremos nosotros invitarles a ustedes a que vean? Y es esta comprensión básica. Y es que no existe tal cosa como hipertonía de por sí o hipotonía de por sí. Son medidas abstractas porque dicen, bueno, esto es demasiado poco. Pero tenemos que entender que no existe
hipertonía o la hipotonía de por sí. Porque la clave aquí es la distonía. No se trata de cómo de alto o cómo de bajo sea el tono, sino exactamente cómo sube este perfil del control muscular, cómo viaja, de dónde a dónde va. Esto ya lo he mencionado antes y lo seguiré sacando una y otra vez, porque esta es la esencia del control dinámico. Lo que estamos viendo aquí es una situación en la que tenemos un tono base sin ninguna acción, pero ese es un tono base que no causa y es suficiente para lidiar con el peso general del cuerpo, es suficiente para lidiar con la concentración de cargas de peso, para respirar contra ese peso y para generar las diferentes oscilaciones que necesita nuestro cuerpo. Ese sería el tono muscular en reposo humano. Y este es el tono en el que las fibras musculares entran, se insertan en estos grandes campos de tono facial. Esa sería la idea detrás. Pero antes de cualquier acción, ahí tiene que haber un tono previo de preactivación, luego un tono de activación, y solo después de ese segundo tono ya llegaríamos al tono de acción. Y eso serían los tonos que tenemos con una persona sana. Una persona sana puede empezar estas fases en cualquier punto, sube hasta arriba, se mantiene ahí tanto tiempo como sea necesario y luego, de manera suave y controlada, vuelve a viajar hacia abajo. Y estas son las claves. Eso sería la normotonía en ese sentido, ¿no? Sería esta habilidad dinámica para controlar las diferencias de tono dentro del músculo y la habilidad para completar todo el ciclo y volver al punto en el que empezó. Entonces, ¿es esta la situación que ven en sus hijos, tanto si son hipotónicos como hipertónicos? No, la respuesta es que no. Lo que ven es una situación en la que sus niños pueden tener un tono que sea tal vez demasiado por encima del tono que teníamos de base antes y que no son capaces de lidiar bien con su propio peso cuando están tumbados o cuando respiran, y tal vez ese tono sea demasiado fuerte, demasiado alto, o tal vez también están demasiado flácidos y ese tono que tienen de base es demasiado bajo. Pero ese es su punto de inicio. Lo esencial es cómo viaja este tono, esa es la clave. Y esto es a lo que nos enfrentamos. Vuestros niños tal vez tengan están conteniendo y de pronto suben muchísimo, luego bajan, luego suben muchísimo otra vez, se mantienen ahí arriba y luego ¡pum!, caen del todo hasta la parte más baja. Es una dinámica muy diferente, una dinámica que no tiene nada que ver con esta otra que está controlada, que tiene todos estos elementos y escalones que tenemos nosotros, gracias a ese tono de base del que hablaba antes y de esta distribución. Y es que los niños con hipotonía e hipertonía, que de hecho son distónicos, tienen esta forma extraña en su movimiento dinámico. Y de movimiento a movimiento tienen una gráfica como esta, y estas gráficas pueden cambiar. Tal vez de pronto se asustan y su tono salta, o se emocionan y ese tono se queda ahí arriba y luego hace un cambio para activarse en la parte más alta
y luego sube y vuelve a bajar y baja de golpe y tal vez ni siquiera baja del todo, sino que poco a poco vuelve a subir hasta un tono alto. Y todas estas confusiones tonales son las que vemos en esas situaciones. Así que lo que quiero es que entiendan es que todo niño, sin excepción, es distónico y no hipotónico o hipertónico, sino que es más distónico. Y otro punto clave es que tenemos que entender que lo que tenemos aquí son definiciones básicas. La distonia no tiene cura. La hipotonia es un síntoma y no una enfermedad. Esto se refiere en que no tiene cura. Y cuando oímos a gente hablar de equipos multidisciplinares, esto significa que no saben qué hacer. ¿Qué es esto? Fisioterapia, terapia ocupacional, logopedas, ortopedas. ¿Qué significa esto? Significa que están lanzando todo lo que tienen al músculo, pero realmente no están consiguiendo absolutamente nada. Así que bueno, esta es la base que tenemos que entender. Y desde aquí vamos a volver a las imágenes, porque las imágenes nos llevan a una mayor comprensión. Entonces, en situaciones como esta hay ciertos ejemplos y hay unos ciertos protocolos de alimentación, ¿no? Este niño que le faltaba carnitina, ¿no? Una vez que le han dado este suplemento, mejoró mucho. Esta es una excepción más que una norma, ¿eh? Así que lo que vemos en este tipo de escenarios es que queremos empezar con estos básicos y centrarnos en niños reales. Si nos centramos en niños reales, he dado algunos ejemplos extremos, pero aquí tenemos un niño que está muy débil. Aquí podemos ver cómo está demostrando estas cosas clásicas. Demuestra esta falta de control cefálico y que la cabeza cae, los brazos se deslizan, etc. Pero aquí, este bebé, cuando ella está tumbada, ella está en una condición que es un reto, pero esa combinación de debilidades, en su caso, también va emparejado con esos puentes que son muy fuertes. Y de nuevo, ¿cuál es nuestra definición central? Es que el cuerpo odia las concentraciones. Las concentraciones de un músculo específico, ¿no? De que el cerebro no le gusta estar concentrado en una zona específica. Esos niveles, mantener esos niveles es muy caro para el cerebro. Y el cuerpo odia hacer este tipo de cosas. Porque es imposible vivir y funcionar si estamos utilizando estas fibras nerviosas y fibras musculares para posiciones del día a día. Entonces, lo que está detrás de todo esto es esta masa brutal que es la distribución de las fascias, del tejido conectivo, que para simplificarlo lo llamo todas las fibras premusculares. No son musculares, sino premusculares. Y en este sentido, las fibras generales de la fascia, o si son fibras especializadas como ligamentos, articulaciones, estos son elementos que son premusculares. Participan en el apoyo de una manera premuscular. Y el cuerpo solo utiliza el músculo y las fibras nerviosas cuando está muy desesperado, cuando no tiene manera
de manejar el día a día con estas conexiones adicionales. Y esto es lo que pasa. Y lo que podemos ver aquí es que no estamos en esa situación. Y no hay tampoco una hipotonía clara. Y otro punto muy interesante que queremos remarcar es la pregunta central. Y es bueno, si nos fijamos en estos signos típicos, como estas caídas, etc., o si volvemos a esta prueba, ¿por qué tiene este niño una conexión tan débil en los brazos? ¿Es esto muscular o es otra cosa? Ese sería nuestro punto central. Nuestro punto central sería algo muy sencillo. Cuando vemos la situación, nos fijamos es que en este punto, aquello con lo que estamos lidiando es el hecho de que hay una conexión subyacente de los omóplatos. La conexión de los omóplatos con el tórax no está funcionando. La integración dentro de el omóplato y la clavícula, entre el omóplato y clavícula, no está funcionando. Estos son conexiones premusculares. Y eso es esencial, hay que entenderlo. Estas conexiones premusculares son muchísimo, muchísimo mayores que las conexiones musculares. Esta es la clave. Y sencillamente ocurre que, en general, porque todo aquí se mide de manera muy general, hay más de 600 músculos, pero cada músculo tiene decenas de miles de fibras musculares, que también es un número muy grande, ¿no? Pero en general hay muchísimas, muchísimas más, cientos de veces más fibras premusculares que músculos en el cuerpo. Y esto es algo muy sencillo y lo tengo que repetir una y otra vez. ¿Cuál es la esencia de la parálisis cerebral en esta situación, en cualquier situación? Ya sea hiper o hipo. Tenemos una situación en la que demasiados pocos músculos que están a la vez que están participando demasiado y que son demasiado superficiales, pues estos pocos músculos muy superficiales están haciendo demasiado trabajo. Y nuestro objetivo es siempre muy sencillo y siempre es el mismo. Queremos que haya muchos más músculos y también músculos más pequeños, tienen que ser cada vez músculos más pequeños, y luego incluso llegar a las fibras premusculares. Queremos que haya mucho número de músculos y tienen que ser premusculares y tienen que hacer todo este trabajo unidos sin casi trabajar. Y siempre es la misma fórmula, siempre es la misma explicación la que damos. Y si vamos más allá, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver, según avanzamos, y nos fijamos en el modo en el que trabajan todas juntas, aquí ya podemos empezar a ver los patrones típicos. Y es que incluso los niños con hipotonía tienen muchas diferentes posibilidades dependiendo del niño. Aquí con esta posición de zonas débiles de la cintura y de la cadera, pero el soporte y las posiciones de cada uno pueden ser muy diferentes. Podemos estar en esta situación, que es una situación complicada. Esta es una de las posibilidades de la condición de hipotonía, en el que los elementos premusculares son muy débiles y las compensaciones
musculares empiezan a llevar al cuerpo a este tipo de estructuras. También podemos ver este tipo de situación en el que los niños se pliegan y se quedan bloqueados. Y también es algo que se origina desde la posición de rana de las piernas, pero luego hay un puente muscular que causa ese pliegue de las piernas. Originalmente empiezan en rana, pero de pronto se solapan. Y si vamos más allá, entonces llegamos a este tipo de situaciones. Este es un niño que es muy activo, que está muy conectado, pero ¿qué nos dice su patrón? Este patrón nos dice que su estado fundamental subyacente presenta una condición hipotónica. Incluso si es muy fuerte y tiene muchas zonas muy rígidas, o tiene zonas muy rígidas. Pero la clave es esta. Y eso es lo que tenemos que tener en mente siempre. Tenemos que recordar que la parte crítica son los elementos premusculares, porque esos son los que son responsables de la distribución de cargas en el cuerpo. Y esa es la norma de la que siempre hablamos. Y todo gira en torno a la distribución de cargas. Y aquí pueden ver que esa distribución no es igual y este niño está muy plano. Y se corresponde con el típico estado hipotónico. Sin embargo, si volvemos a este ejemplo que vemos aquí vemos que en cualquier escenario de hipotonía hay siempre presencia de hipertonos. Pero también ocurre lo contrario. En escenarios si decimos en escenarios de hiper, niños espásticos, con mucha espasticidad, también habría mucha hipotonía, muchos elementos hipotónicos en esos niños con espasticidad. Pero si luego nos fijamos en el torso, etcétera, aquí estaría tendría una base hipotónica y luego tendría compensaciones hipertónicas. Y esto es lo que siempre ocurre, esto es lo que ocurre de verdad, esto es así. Y por eso volvamos a esta definición. No existe hipertonía general o hipotonía general. Lo que ocurre es la distonía, pero no la distonía en el sentido estándar, en cuanto a contracciones involuntarias, sino distonia en cuanto a la falta de habilidad para controlar esos tonos musculares y la capacidad para empezar a generar tono muscular y tener esas transiciones suaves, parar en cualquier momento, utilizar la función y suavemente volver a la posición inicial. Esa es la auténtica definición. Las malas definiciones son hipotonías, no son buenas definiciones. Lo de verdad es la distonía. Esa es la buena definición. Y no ocurre por problemas en el cerebro. El cerebro es listo, el cerebro sabe lo que está haciendo. Sino que esto ocurre por aquel iceberg del que hablábamos antes. La distonia es un intento del sistema nervioso para resolver ese apoyo distributivo que falta. Y siempre volvemos sobre esto. Y esa es una definición muy primitiva. Estamos buscando sencillamente distribución. Eso es todo. Y bueno, viendo estas imágenes,
Pero para comparar, estas piernas tienen propiedades que al principio eran similares a estas piernas. Y me dirán, ¿cómo es posible? Estas piernas claramente muestran el triángulo, claramente muestran la apariencia de rana, están rotadas externamente, pero ¿cómo es posible decir que estas piernas tienen una actuación similar a estas? Eso parecería muy raro, pero es la realidad. Esta posición de las piernas se define por lo que está ocurriendo en la articulación de la cadera en sí. Pero la otra posición, aquí, es la misma, pero tiene además un pliegue extra de las piernas. Las piernas han tenido una rotación extra desde la parte superior de la pelvis. Por eso las piernas al final acaban plegadas hacia el interior. Pero lo que vemos como la conexión total hoy es el solapamiento de muchas situaciones. La situación profunda es el despliegue de las piernas que se despliegan porque hay una cápsula débil, y por otro lado hay un intento de consolidar esta debilidad con esa superrotación de la pierna. Eso viene de aquí. Y entonces esto se solapa y acabamos con una rotación interna. Entonces, ¿esto qué significa? Y es que, bueno, según vamos pelando las capas de espasticidad, pensando en la distribución, lo que acabamos viendo en este tipo de situaciones es que las piernas acaban siendo más tipo rana, incluso si estaban muy plegadas sobre sí mismas. Y si vamos avanzando, aquí tenemos otro niño con ciertas debilidades. Ella prefiere estar en posición de rana, pero ella tiene suficientes conexiones para ser funcional. O aquí tenemos otra vista que muestra el típico reto para estos niños, que sería esa espalda tan plana, tan pronunciadamente plana. No hay nada ahí que le ayude. Y estas son las ideas básicas que quería traer, de las que quería hablar, y no he hablado de nuestra imagen favorita. Ustedes, los que hayan visto varios webinars, esta es nuestra famosa imagen, y es la imagen clave que muestra cómo la función respiratoria funciona. Mecánicamente todo opera y todo gira en torno a la función y a la mecánica respiratoria. Y una vez que vemos esto, podemos recordar esta imagen y esta otra imagen. ¿Y qué entendemos? Lo que entendemos es que en este escenario, este niño, esta niña, no tiene suficiente capacidad respiratoria en la parte superior y está utilizando la asistencia de esa zona abdominal y esa extensión abdominal tirando de las costillas, y también con esa protuberancia en la parte frontal, con ese abdomen protuberante. El abdomen está saliéndose hacia adelante y esa es la clave. Eso es lo que está haciendo posible su respiración. ¿Qué podría ocurrir? A veces la gente tiene suerte, a veces. Y el sistema respiratorio llega a un punto de desarrollo y, como en estos ejemplos, las cosas mejoran de por sí, sencillamente cambiando algo
¿no? Algún componente que faltaba en la dieta o alguna actividad y de pronto todo funciona. Pero eso es un escenario muy poco habitual. Lo más frecuente es que tengamos estos problemas en los que la espalda no se desarrolla, los niños se quedan en una zona de necesidad continua, que necesita, que para esa acción adicional, el niño necesita constantemente asistencia del nivel respiratorio y entonces la situación no deja de empeorar. Y eso es lo básico. Algunos niños pueden tener suerte y el pecho puede recuperarse y ese abdomen puede volver a plegarse y esa hipotonía se reduce. Y así es como conseguimos, bueno, el 100% de niños prematuros tendría este aspecto, por ejemplo. Pero solo un 25% de ellos acaban con parálisis cerebral. Otro 25-30% tienen debilidades o problemas en la vida, pero aún hay porcentajes, menos de la mitad, pero hay un porcentaje significativo de niños que incluso a pesar de haber nacido prematuramente e hipotónicos, que acaban desarrollándose y superan este reto. Pero bueno, nunca es totalmente completo, pero sí que funciona para ellos. Estas son las ideas clave. Y una cosa más que querría decir es que estos niños, con esta apariencia típica de la experiencia hipotónica, pero nosotros ya sabemos que es solo un formato de distonia, es una forma más de distonía, pero esta apariencia particular es la que favorece los rayos X. Por ejemplo, si vamos a Asia, allí hay muchos más niños con hipotonia allí, y es porque los asiáticos en general tienen unas espaldas más planas y nacen con espaldas relativamente débiles. Y cuando un niño tiene este problema, no desarrollan esta zona. Un niño que no desarrolla la espalda y se mantiene frontal serían los niños que acaban en esta posición de rana. Nunca acaban desarrollando suficiente fortaleza en la cadera. Pero lo que entendemos es que esta posición de las piernas de rana es la que favorece los rayos X. Los rayos X en estos niños siempre tienen un buen aspecto. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, esto es la parte frontal. Si la persona tiene esta situación de piernas de rana, las cápsulas están muy estables, pero las piernas están extendidas. No se pueden utilizar esas piernas, no tienen utilidad, pero en los rayos X sí que tienen buen aspecto. Así que suele haber, por parte de los médicos, suele haber menos acoso por parte de esos médicos, porque esos rayos X tienen un buen aspecto. Pero si estos niños de pronto tienen una asimetría o una falta de equilibrio después de cirugías o intentos de hacer fisioterapia y no hay una capacidad de los músculos de encontrar equilibrio, entonces estos niños suelen acabar con un desequilibrio muy severo. Pero en un principio tienen un aspecto de equilibrio y simetría desde los rayos X. Pero, de nuevo, lo que tenemos que ver es cómo optimizar esta función respiratoria general, porque todo se ajusta a ella. Esta es la clave que tenemos que entender. Todo empieza con la respiración y la mecánica respiratoria es la clave. La función respiratoria
Y la mecánica respiratoria solo empieza desde la cavidad torácica. La mecánica respiratoria engloba todo el cuerpo y hace que todo el cuerpo funcione para estas necesidades respiratorias y pide que todo el cuerpo trabaje. Y es la clave. Pero bueno, espero haber dado una introducción suficiente a este tema de la hipotonía y que no tengan esa confusión en el futuro en ese sentido. Hipo e hipertonía, que son dos caras de la misma moneda distónica. No tenemos que centrarnos en mediciones estáticas, sino un tema más de dinámica general, de tono muscular. Y todo esto está encajado con la mecánica respiratoria de todo el cuerpo, que hace la función respiratoria. Y esta función respiratoria es la clave de todo el desarrollo corporal. Y esa es la clave que tenemos siempre que recordar cuando vemos esta imagen. Todo gira en torno a la habilidad respiratoria y la habilidad respiratoria es una función de los pulmones, pero la mecánica respiratoria es una función de todo el cuerpo. Esa es la clave. El cuerpo se optimiza a sí mismo y encuentra una integración razonable dentro de sí mismo porque necesita sobrevivir. Y el resto del cuerpo, todo el cuerpo, nos da una mecánica respiratoria para que los pulmones puedan respirar. Y a veces se utiliza el abdomen, los brazos, las piernas, todas las partes. Y eso es lo que tenemos que recordar. Pero, por otro lado, y debería haber dicho esto al principio, lo que sabemos es que con los niños espásticos hay esa pelea siempre con los fisioterapeutas, suele haber más esa ilusión de progreso, pero con los niños hipotónicos, como veíamos aquí, es que, bueno, no tienen mucho que decir. En cuanto a un tratamiento para la hipotonía, es como si no hubiera nada, no hay nada, no tienen nada que decir. Y esta es la clave. Cuando no hay mucho que decir, ¿qué significa? Es que nadie entiende lo que está pasando. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, cómo mejorar la situación. Aquí hablan de muchas cosas, pero la clave es muy sencilla. Tenemos que distribuir las cargas y darle al cuerpo una integración en este nivel premuscular que sea suficiente para que la función respiratoria sea posible y mediante todo el cuerpo. La clave es la mecánica respiratoria. Y esta sería una manera de ver toda la situación globalmente. Espero que esto ayude y incluso si no es posible, siempre estoy aquí para responder más preguntas y también pueden escribir en el chat para que podamos seguir avanzando. Manu, tal vez me puedes dar 5 minutos y a los demás les pediría que fuesen dejando sus preguntas, si tienen algunas, hablando sobre este tipo de retos y qué hacer en estos casos con estos niños hipotónicos o llamados hipotónicos.